Retomamos el desarrollo de la unidad número 5, ubicándonos ahora en el escenario europeo, punto B, para tratar el tema del fin y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron las causas que a más corto plazo podemos mencionar como antecedentes de este nuevo conflicto bélico? Como hemos estudiado en el punto anterior, el ascenso de gobiernos totalitarios como el de Italia a partir de la década del 20, por ejemplo, buscando recrear un imperio italiano. Lo mismo que en Japón, con sus anexiones sobre territorio chino ya para la década del 30. Lo mismo otro gobierno totalitario, el de la URSS, con las ambiciones de Stalin de recuperar los territorios rusos perdidos en el año 18. Lo mismo sucedía en Alemania, en donde Hitler y el partido nazi, a partir de la década del 30, van a comenzar una política agresiva en cuanto a recuperación de territorios. A, todo a toda esta situación podemos agregar la actitud vacilante de la Sociedad de las Naciones, creada después de la finalización de la Primera Guerra, que no supo reaccionar ante el rearme alemán, pero también ante la puesta en marcha de políticas imperialistas de los gobiernos totalitarios, y esto va a estallar en cuanto las tropas alemanas comiencen a movilizarse. El detonante del conflicto bélico será la declaración de guerra del Reino Unido y de Francia a la Alemania nazi el 3 de septiembre de 1939, tras la invasión alemana de Polonia el día 1 de septiembre de ese año 39. ¿Cómo llegamos a esta nueva instancia bélica? En la década de 1920, apenas finalizada la Primera Guerra, la paz establecida desde de los tratados de paz, el de Versalles particularmente, se mostraba como una paz inestable, una paz poco duradera. Esa era la situación, la sensación, sobre todo entre los derrotados por la Primera Guerra. En Alemania, por ejemplo, empieza a desarrollarse un fuerte espíritu revanchista por las duras cláusulas del Tratado de Versalles. Este imponía cláusulas que los alemanes consideraban abusivas, como la desmilitarización de Renania, la prohibición de unificarse con Austria, la pérdida de territorios de habla España como el Danzig, las limitaciones dadas al ejército que lo reducían a una fuerza militar simbólica y la obligación de pagar pesados tributos como reparaciones de guerra. Rusia, por su parte, también vivía situaciones inquietantes. Tras la Primera Guerra, los bolcheviques buscaron establecer y ayudaron a establecer regímenes comunistas en países fronterizos como Hungría, Baviera, Azerbaiyán, Armenia, Georgia. La expansión soviética, sin embargo, fue detenida por el ejército de Polonia a mediados de esta década del 20, estableciendo en sus fronteras estados anticomunistas, pero sin que tuvieran estos la fuerza suficiente como para detener las ambiciones de eh, expansión territorial e ideológica de la URSS. Es así que en el periodo que denominamos entre guerras, es decir, a partir de la década del 30, vamos a ver que en Alemania el ascenso al poder de Adolf Hitler en 1933 fue posible gracias justamente a que supo capitalizar estas quejas y esta sensación de frustración de la nación alemana. Sus ambiciones incluían continuar con el pangermanismo, la adquisición de lo que denominaba el espacio vital mediante la conquista de territorios en el este de Europa y la eliminación del movimiento comunista tanto alemán como internacional.
Por eso es que apenas llegado al poder, como ya hemos estudiado, Alemania con Hitler burló el Tratado de Versalles, comenzó su rearme, militarizó la región del Rin, se unió con Austria y anexó los Sudetes en octubre del 38. Pero también las ambiciones territoriales de la URSS van a verse alentadas cuando firme con Alemania totalitaria el pacto de Ribbentrop-Molotov en el año 38. Este implicaba la no agresión con Alemania, puesto que eran visibles las intenciones expansionistas de ambas potencias, pero además y secretamente indicaba para la URSS que Finlandia, Estonia, Letonia pasarían a la esfera de influencia soviética, así como la región de Rumania llamada Besarabia. Polonia y Lituania serían repartidas entre Alemania y la URSS. ¿Qué sucedía entre los vencedores de la Primera Guerra en estos tiempos de entreguerra con una paz tan poco duradera como parecía? Italia, por un lado, se mostraba insatisfecha a pesar de las anexiones territoriales que había conseguido en los Alpes, en el Adriático, en el Egeo. Esta insatisfacción, así como sucedió en Alemania, permitió el ascenso del fascismo con Benito Mussolini, un movimiento ultranacionalista, contrarrevolucionario e imperialista. Fascistas italianos y nazis alemanes van a surgir como reacción no solo a este descontento tras el Tratado de Versalles, también como una reacción a los levantamientos comunistas y socialistas, sobre todo temor entre los nacionalistas a la formación de un imperio eslavo. Otro de los vencedores, Japón, terminada la Primera Guerra, las, los territorios en Shandong, China, pasaron a territorio japonés desde las manos de la derrotada Alemania. Recibió además las colonias de Alemania en el Pacífico y de esta manera la Armada Imperial Japonesa continuó expandiéndose por el Pacífico. Incluso creó un estado títere en la zona de Manchuria comenzando la década del 30 y hacia el 37 continuó la invasión hacia China. De esta manera Japón pasó a ser considerada la fuerza militar y naval más poderosa del Extremo Oriente. Aún así, durante la década del 30 y ya para comenzar la 40, continuó insatisfecho con sus anexiones territoriales, puesto que tenía conciencia de su vulnerabilidad en cuanto a disponibilidad de recursos naturales para desarrollar una industria moderna. Con todos estos intereses e insatisfacciones en juego, a mediados de la década del 30 se van a formar dos bloques de países beligerantes. Por un lado, los países aliados, el Reino Unido, Francia, los Estados Unidos e incluso la Unión Soviética, pero porque se va a reconocer traicionada y expuesta ante tanto la Alemania totalitaria como Italia. El otro grupo, el eje, formado por Alemania, Italia y Japón, gobiernos totalitarios. El período entre 1935 y el 45, en el que se va a desarrollar la denominada Segunda Guerra Mundial, va a ocupar territorios europeos, asiáticos y africanos, desatándose tres guerras casi paralelas, aunque independientes y con graves consecuencias. La primera de estas guerras estará dada por el despliegue de las fuerzas de la Alemania totalitaria hacia las cuatro direcciones. El ejército alemán, rearmado a pesar de la provisión del Tratado de Versalles, dirigirá sus miras hacia el este, ocupando Polonia,
anexionando Austria, ocupando Francia, ocupando los Países Bajos y Bélgica, y hacia el norte ocupando Noruega y la zona de Dinamarca. Italia, por su parte, va a dirigir sus miras hacia el sur de Francia y, al igual que Alemania, ambas van a dirigir sus tropas hacia el norte de África. La Unión Soviética, por su parte, va a empezar, amparada en su acuerdo con Alemania totalitaria, su extensión sobre Estonia, Letonia y Lituania, como también tomando Polonia y avanzando hacia la zona de los Balcanes. La segunda de estas guerras paralelas pero independientes va a estar dada por el despliegue de las fuerzas aliadas en territorio europeo. Estados Unidos y Gran Bretaña se van a enfrentar contra la Alemania e Italia totalitarias. Los aliados en 1943 van a lograr expulsar a los alemanes de Libia y de África del Norte, y desde allí van a orientar sus miras a la península itálica hasta lograr la dimisión de Benito Mussolini y la ocupación de Italia. Va a ser entonces cuando nuevamente van a cambiar el rumbo y van a dirigirse hacia la liberación de Francia y de Bélgica tras el desembarco en Normandía. De esta manera van a acabar con la presencia alemana y Alemania va a comenzar a desintegrarse, puesto que al año siguiente también los rusos desde el este van a entrar en su territorio ocupando Berlín, además de Praga y la zona de los Balcanes. Y finalmente, la tercera de las guerras mencionadas es la que se va a librar en la zona del Pacífico, en donde Estados Unidos va a enfrentar al Imperio japonés. Japón había ocupado durante la década finales del 20 y la década del 30 en adelante toda la zona de Indonesia y desde Birmania hasta todo el mar de Filipinas, en donde tenía puestos sus intereses los Estados Unidos. La batalla en la isla de Midway inició la caída del Imperio japonés, sumándose a ello el gran desastre, no solo material, sino sobre todo humanitario, que provocaron las guerras atómicas sobre el suelo japonés llevadas a cabo por Norteamérica en 1945. Casi finalizando la guerra con la derrota de Alemania, en febrero de 1945 en Yalta se reunieron los jefes de gobierno de la URSS, el primer ministro de Gran Bretaña y el presidente norteamericano, estableciendo un tratado en el que se acordaba permitir elecciones democráticas en los territorios liberados, organizar lo que se conocería como la Organización de Naciones Unidas, en reemplazo de la fracasada Sociedad de las Naciones, exhortar a los países neutrales a declarar la guerra a Alemania y a establecer indemnizaciones para Alemania y fronteras para los territorios liberados. Finalizada la guerra, la URSS había logrado anexar Estonia, Letonia, Lituania, el este de Polonia, parte de Finlandia y Rumania. Polonia, en compensación, había tomado de Alemania la Prusia Oriental y otros territorios que reconocía como propios. Austria había recuperado su independencia con respecto a Alemania, y Alemania fue dividida en 4 zonas ocupados por los aliados: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la URSS. Así, al finalizar la guerra, encontramos qué situación dentro de Europa. En primer lugar, que ocupada y derrotada por los aliados Alemania, esta no desapareció como un Estado ni como un sujeto de derecho internacional, pero sí se la privó de su capacidad de actuación jurídica internacional y fue ocupada por los aliados. Muestra de esa ocupación sobre todo fue la ciudad de Berlín, que pasó a estar administrada en una mitad por la URSS
y la otra mitad de manera conjunta por Estados Unidos, Francia e Inglaterra. La división se profundizó desde que la URSS inició una política de estalinización en la ocupación berlinesa, y sobre todo muestra de ello fue cuando a partir del año 58 inició la construcción de un muro dividiendo ya no solo la ciudad, sino que implicó la separación del Estado alemán en dos Alemanias. La parte occidental del país ocupada por los aliados, y después de llamarse a reunión de un consejo parlamentario que redactó una constitución finalizando la década del 40, surgió la República Federal de Alemania, mientras que en la parte oriental se constituyó en la República Democrática de Alemania. Fuera de Europa, el proceso de descolonización se aceleró, especialmente en Asia, África y el Pacífico. Así, por ejemplo, se inició el quiebre del ejército británico cuando en 1947 se emanciparon India y Pakistán, y en su lugar las naciones, las que eran colonias británicas, pasaron a constituirse en naciones asociadas, la Commonwealth. Pero también las posesiones británicas en el Caribe, el Índico y el Pacífico comenzaron su descolonización en las décadas 60 y 70. La disolución del Imperio inglés permitió el posicionamiento de los intereses norteamericanos, no solo en el Pacífico, sino en el extremo oriental. El Imperio japonés, ya con su rendición en el año 45, había comenzado con su fin. También el Imperio francés sintió este proceso de desintegración. En el año 1945 se independizaron Siria y Líbano. Los territorios que poseía Francia en el ultramar, conformando lo que se llamaba la Unión Francesa, se disolvió. Y otro grupo de territorios bajo la influencia francesa, denominados países asociados a Francia, comenzaron a exigir mayor autonomía y un proceso destinado a su futura independencia. Finalmente, Francia se retiró del sudeste asiático tras la Conferencia de Ginebra, reconociendo la independencia de Vietnam del Norte, Camboya y Laos. Y acá nuevamente encontramos la afirmación de la presencia estadounidense, que reemplazó a Francia en el control de Vietnam del Sur. Para la década del 70 prácticamente no existían colonias en la zona del Pacífico. La era imperialista estaba llegando a su fin.